¿Pueden la oficial Ava y su perro K9 detener a los secuestradores y desactivar la bomba a tiempo? Cuando un tren subterráneo es secuestrado con 30 pasajeros a bordo, la oficial Ava Reed y su perro K9, Titán, altamente entrenado, se ven inmersos en una carrera mortal contra el tiempo. A medida que los secuestradores se desesperan, amenazan con detonar explosivos a menos que se cumplan sus demandas. Con una bomba ya desactivada, Ava y Titán deben navegar a través de trampas traicioneras, enfrentar a enemigos peligrosos y afrontar una bomba final plantada en las vías. ¿Llegarán a tiempo o ocurrirá un desastre? La oficial Ava Reed no era de las que se echaban atrás ante un desafío. Se había ganado su reputación como una de las mejores oficiales del equipo de rescate, y Titán, su compañero K9, era igual de hábil. Titán no era un perro ordinario, era un pastor alemán entrenado para situaciones extremas, con una habilidad casi asombrosa para sentir el peligro. Sus agudos instintos e inteligencia los convertían en un dúo imparable. En cualquier día, se les podía encontrar trabajando juntos en situaciones peligrosas. Ya fuera rastreando a un sospechoso o ayudando a víctimas de desastres naturales, Ava y Titán siempre estaban listos. Hoy, sin embargo, algo era diferente. La llamada que recibieron no era rutinaria. Oficial Reed, tenemos una situación, llegó la voz por la radio. Un tren subterráneo ha sido secuestrado. 30 personas están retenidas como rehenes. Los sospechosos exigen un rescate y han amenazado con detonar explosivos. Ava apretó los dientes, su enfoque se estrechó. ¿Dónde está el tren?, preguntó. Está en lo profundo del subsuelo, en dirección al centro de la ciudad. Todavía estamos tratando de localizar las coordenadas exactas. Ava miró a Titán, que ya estaba alerta, con las orejas tiesas. Tenemos trabajo que hacer, dijo, y Titán dio un suave ladrido en señal de acuerdo. El tiempo corría. 30 rehenes. Explosivos. La presión era alta. La mente de Ava repasó los posibles escenarios. Esto no era solo un acto de delincuencia aleatorio, estaba planeado. Los secuestradores habían elegido cuidadosamente su objetivo y se habían preparado para un enfrentamiento. ¿Tenemos alguna información sobre los secuestradores?, preguntó Ava mientras se preparaba para salir. Sí, respondió el despachador. Uno de los secuestradores es un experto militar. Creemos que ha entrenado a los demás. El agarre de Ava se tensó en el volante mientras aceleraba por las calles, en dirección a la estación de metro. La idea de un sospechoso con entrenamiento militar hacía que la situación fuera aún más peligrosa. Esto no era un atraco ordinario. Titán, en el asiento trasero, ya estaba centrado en la tarea. Sus orejas se movían de un lado a otro mientras monitoreaba los alrededores, como si pudiera sentir la urgencia en el aire. Había sido entrenado para momentos como este, para detectar el peligro antes de que siquiera los alcanzara. Cuando llegaron a la estación, la urgencia se intensificó. El tren secuestrado se acercaba al centro de la ciudad, donde había multitudes de personas por todas partes. Una sensación de pánico se extendió por Ava. Si no actuaban rápidamente, podría haber una explosión, se perderían vidas. Escuchen, gritó Ava al resto de su equipo. Necesitamos encontrar el tren, y tenemos que hacerlo rápido. Titán, encuentra el rastro. Titán saltó del vehículo e inmediatamente olfateó el suelo. Su nariz se movió mientras recogía el olor. Era rápido, escaneando el aire y los alrededores en busca de alguna pista. Sus sentidos agudizados le permitían detectar cosas que nadie más podía. Ava lo siguió de cerca, con los ojos escudriñando cualquier cosa fuera de lugar. A medida que Titán los conducía más profundamente en la estación, los sonidos de pasos resonaban por el pasillo. Ava sintió que la tensión aumentaba. Tenían que estar acercándose. De repente, la radio crepitó de nuevo. El tren se acerca a la próxima estación. No tenemos mucho tiempo. Entendido, respondió Ava, con voz firme pero decidida. Tenían que encontrar una manera de abordar el tren antes de que llegara a la siguiente parada. Mientras se movían, se escucharon disparos desde una plataforma cercana. Tiros. El corazón de Ava dio un vuelco.
Hizo señas a su equipo para que se pusiera a cubierto. Titán instintivamente se agachó, sus músculos tensos mientras se preparaba para actuar. Manténganse cerca, ordenó Ava. Necesitamos abordar ese tren ahora. Se movieron a través de las sombras, con cuidado de no alertar a los secuestradores. Los agudos sentidos de Titán los mantuvieron en el camino, y Ava mantuvo los ojos bien abiertos en busca de cualquier señal de los sospechosos. En ese momento, Titán dio un gruñido bajo, señalando que algo andaba mal. Ava escaneó rápidamente el área. Su corazón se aceleró, algo se acercaba. Se agachó justo a tiempo cuando una bala pasó zumbando a su lado. Podía oír los gritos de los secuestradores resonando por los túneles. «Cubrirse», gritó Ava, y su equipo respondió al fuego. Titán ya estaba en movimiento, lanzándose hacia adelante para expulsar cualquier amenaza potencial. Su velocidad y agilidad lo convertían en un oponente formidable para cualquiera lo suficientemente tonto como para subestimarlo. El caos a su alrededor se intensificó. El equipo de Ava estaba enfrascado en un tiroteo, pero ella mantuvo su atención en la tarea que tenía entre manos: llegar al tren. El tiempo se estaba agotando, y cada segundo contaba. «Ya casi llegamos», gritó Ava a su equipo. Titán saltó adelante, y Ava lo siguió de cerca. Cuando llegaron al final de la plataforma, vieron el tren subterráneo secuestrado, que se acercaba rápidamente. «Prepárense», ladró Ava. «Vamos a derribarlos ahora». A lo lejos, podía ver las luces del tren. Estaba demasiado cerca. Los sospechosos estarían preparados. Ava se preparó para lo que estaba por venir. Con Titán a su lado, sabía que podían superar cualquier peligro que se avecinara. Pero la verdadera prueba estaba por venir. A medida que el tren se acercaba, el mundo a su alrededor pareció ralentizarse, y el pulso de Ava se aceleró. Podía sentir el peso del momento sobre sus hombros. No se trataba solo de rescatar rehenes. Se trataba de detener un plan mortal antes de que pudiera desarrollarse. Pero los secuestradores lo habían planeado todo. Mientras Ava se preparaba para abordar el tren, no podía quitarse la sensación de que algo aún más peligroso los estaba esperando. El tren se deslizó hacia la estación con un zumbido bajo, sus puertas se abrieron de golpe para revelar el caos en el interior. Ava y Titán se agacharon, moviéndose como sombras por la estación. Los sonidos de gritos frenéticos y el ocasional disparo resonaban desde el tren. Tenían que moverse rápido. Cada segundo contaba. «Listo, Titán», susurró Ava, con los ojos escudriñando cualquier señal de movimiento. Titán ladró una vez, sus músculos tensos por la anticipación. El K9 lideró el camino mientras se acercaban al vagón más cercano. Estaban cerca. Demasiado cerca para cometer errores. Ava buscó su radio pero se detuvo. No hay tiempo para distracciones. Su enfoque era agudo. Hizo señas a Titán para que se mantuviera cerca, y se deslizaron por las puertas del tren. En el interior, la escena era mucho peor de lo que había imaginado. Los rehenes estaban apiñados en los pasillos, sus rostros grabados con miedo. Los secuestradores gritaban órdenes, vigilando de cerca a cada pasajero. Ava podía verlos claramente ahora, 5 hombres armados, cada uno escaneando a la multitud, buscando cualquier señal de rebelión. Hizo señas a Titán, y el perro se movió rápidamente, olfateando el aire, su nariz moviéndose mientras recogía el olor de los explosivos. El olor a sudor y miedo se mezclaba con el tenue olor metálico de algo mucho más peligroso. Ava sabía que el tiempo se estaba acabando. Necesitaban encontrar las bombas antes de que fuera demasiado tarde. Mientras se abrían paso por el vagón, una voz silenciosa cortó la tensión. «Pest, por aquí». Ava se congeló. Hizo señas a Titán para que se quedara y se volvió hacia la voz. Venía de una pasajera sentada en la parte trasera del vagón. La mujer, con aspecto desaliñado y aterrorizado, cruzó miradas con Ava. «Sé quién está detrás de esto», susurró la mujer con urgencia. «Puedo ayudar. Pero necesitas confiar en mí». La mente de Ava corrió. ¿Un aliado potencial, o una trampa? La mujer podría ser parte del plan de los secuestradores.
Ava dio un paso cauteloso hacia adelante, manteniendo una mirada atenta al resto del tren. Titán se quedó quieto, sintiendo la tensión de su guía. ¿Quién eres?, preguntó Ava en voz baja, manteniendo su voz firme. No hay tiempo para presentaciones, respondió la mujer, con voz temblorosa. Pero si quieres detener esto, puedo ayudar. Hay un topo entre tu equipo. Alguien que trabaja con los secuestradores. El corazón de Ava dio un vuelco. ¿Qué quieres decir?, preguntó con voz afilada. Alguien que conoces. Alguien en quien confías. Los ojos de la mujer se dirigieron nerviosamente hacia la parte delantera del vagón. Han estado alimentando información a los secuestradores desde el interior. La mente de Ava se centró en su equipo. ¿Podría ser? ¿Podría uno de sus propios colegas haberla traicionado? Tragó saliva. No había tiempo para pensar en eso. Las palabras de la mujer podrían ser una distracción, o podrían ser la verdad. De cualquier manera, tenía que concentrarse en la misión. Quédate aquí, dijo Ava mientras se volvía hacia Titán. Necesitamos encontrar ese topo. Se movieron por el vagón, manteniendo los ojos bien abiertos en busca de cualquier cosa sospechosa. La tensión en el aire era palpable, el sonido de las voces de los secuestradores aumentaba a medida que se agitaban cada vez más. Los instintos de Ava le dijeron que la situación se estaba intensificando rápidamente. Necesitaba actuar rápidamente. De repente, Titán se detuvo en seco, su cuerpo se tensó. Ava siguió su ejemplo, sus ojos se dirigieron a un pasajero cercano. Era un hombre, sus manos temblaban mientras agarraba el asiento frente a él. Pero había algo en el que no parecía correcto. Su energía nerviosa era demasiado intensa. Ava observó cómo el hombre miraba hacia la parte delantera del tren, un movimiento rápido, casi imperceptible. «Agáchense», gritó Ava, tirando a Titán al suelo justo cuando el hombre metía la mano en su abrigo. Un tiroteo estalló desde la parte delantera del tren. Los secuestradores habían notado su presencia. El hombre los había estado señalando. El corazón de Ava se aceleró. El topo era uno de ellos. Un antiguo colega. Un compañero oficial que había estado trabajando con ella durante años. Y ahora, era parte del equipo de los secuestradores. El estallido de los disparos se hizo más fuerte, resonando por todo el tren. El equipo de Ava estaba bajo ataque. Tenían que actuar rápido. Ava buscó su radio, pero no había tiempo. Los secuestradores habían cerrado las puertas de la parte delantera y trasera del tren. Estaban atrapando a todos dentro. Titán gruñó suavemente, sintiendo la creciente amenaza. «Mantente cerca», ordenó Ava, con voz baja pero firme. «Necesitamos atravesar esas puertas. Ahora». Titán lideró el camino, con sus afilados dientes al descubierto, listo para hacer lo que fuera necesario para proteger a Ava y a los rehenes. Se movieron rápidamente por los pasillos, evitando los espacios abiertos donde pudieran ser vistos. Pero los secuestradores ya estaban en alerta máxima. Sabían que alguien se acercaba. El topo ya había puesto las cosas en marcha. Los secuestradores no solo estaban reteniendo a los pasajeros como rehenes, sino que también habían colocado bombas por todo el tren. Ya no se trataba solo del rescate. El plan era mucho más mortal. El pulso de Ava se aceleró. Si no actuaba rápidamente, el tren, y todos los que estaban en él, desaparecerían en un instante. Titán se detuvo en un asiento cercano, olfateando el aire. Estaba en algo. La bomba estaba cerca. «Buen chico», murmuró Ava mientras sacaba sus herramientas. Titán era su salvavidas ahora, sus sentidos agudizados capaces de detectar los sutiles cambios en el aire, el tenue olor a explosivos que podía significar la vida o la muerte. Juntos, desactivaron cuidadosamente la bomba, cada movimiento deliberado, cada respiración constante. El tiempo se estaba acabando. La presión de la situación la llevó al límite, pero no estaba dispuesta a fallar. No tenía más remedio que mantenerse concentrada. Si hacía un movimiento en falso, toda la misión, y todos a bordo del tren, podrían perderse. Titán permaneció a su lado,
con las orejas alertas mientras ella trabajaba, sintiendo cada cambio en el entorno, listo para protegerla en caso de que algo saliera mal. Las manos de Ava se movieron con precisión, ajustando los cables, comprobando el temporizador y cortando cuidadosamente los cables correctos. Miró a Titán y le asintió con la cabeza, agradecida por su asociación. Sin él, podría haber perdido la señal más tenue de peligro. El temporizador estaba disminuyendo. Ava podía sentirlo en su pecho. Cada segundo contaba. Finalmente, después de lo que pareció una eternidad, tiró del último cable. La cuenta atrás se detuvo. La bomba estaba desactivada. Ava no se permitió relajarse. Todavía no. Tenía que actuar rápido, poner al resto de los secuestradores bajo control y asegurarse de que el resto de los pasajeros estuvieran a salvo. Se levantó e hizo señas a Titán para que la siguiera. El tren todavía estaba en movimiento, pero el peligro inmediato estaba neutralizado. Sin embargo, no podía quitarse la sensación de que algo todavía andaba mal. Se movió hacia la parte delantera del tren, donde los secuestradores estaban atrincherados. El líder estaba allí, con un grupo de sus hombres. A medida que Ava y Titán se acercaban, la atmósfera dentro del tren se volvió aún más tensa. Los secuestradores sabían que se estaban quedando sin tiempo. Sus planes se estaban desmoronando, y se estaban volviendo más desesperados por segundo. De repente, el líder vio a Ava y Titán. Con una mirada salvaje en sus ojos, agarró a uno de los rehenes y le presionó una pistola en la cabeza. «Aléjense», gritó. «Los mataré si se acercan más». Ava se congeló. La situación se había intensificado. El líder ya no tenía el control de la situación y lo sabía. Estaba usando al rehén como palanca para ganar tiempo, para mantener alguna apariencia de control. La mente de Ava corrió, calculando sus opciones. No podía dejar que matara a una persona inocente, pero tampoco podía simplemente irrumpir. Necesitaba un plan. Titán gruñó bajo, sintiendo la amenaza. Ava colocó una mano sobre su cabeza, sus dedos rozando su pelaje. «Espera», susurró, observando cuidadosamente al líder. El líder estaba desesperado, podía verlo en sus ojos. Estaba al límite, listo para hacer un movimiento peligroso. «Baja el arma», llamó Ava, con voz firme pero tranquila. «Se acabó. No te vas a salir con la tuya». El agarre del líder sobre el rehén se tensó. «No se acerquen más, o los mataré». «¿Me oyen? Los mataré». Los dedos de Ava se tensaron alrededor de la empuñadura de su arma. Esto era todo. Tenía que hacer un movimiento, y tenía que ser el correcto. En una fracción de segundo, el líder se volvió hacia los otros secuestradores, ladrando órdenes. Ava no dudó. Corrió hacia él, con Titán justo detrás de ella, listo para actuar. A medida que acortaba la distancia, apuntó con cuidado y disparó. El disparo alcanzó el arma del líder, haciéndola volar fuera de su mano. Titán se abalanzó sobre el secuestrador más cercano, derribándolo al suelo. El líder se tambaleó hacia atrás, tratando de recuperar el control. Pero Ava ya estaba sobre él. Lo derribó al suelo, inmovilizándolo con una fuerza que no dejaba lugar a la fuga. Titán hizo guardia, vigilando al resto de los secuestradores. «Atrápenlos al resto», gritó Ava a su equipo. «Aseguren a los rehenes». En cuestión de momentos, el resto de los secuestradores fueron neutralizados, sus armas confiscadas. Los rehenes fueron liberados, pero la mente de Ava todavía estaba en la tarea que tenía por delante. Los secuestradores habían puesto trampas por todo el tren, y todavía había una amenaza final que afrontar. Una voz crepitó en su auricular. «Oficial Reed, hemos detectado otra bomba, esta vez en las vías de adelante. El mecanismo de desacoplamiento ha sido saboteado. Si el tren no se detiene pronto, se estrellará». Los ojos de Ava se entrecerraron. Todavía no había terminado. Todavía había tiempo para detener el tren, pero solo si actuaba rápido. Titán ya estaba en movimiento, dirigiéndose hacia la parte trasera del tren con una determinación que coincidía con la de Ava. Ella lo siguió de cerca,
con la mente acelerada. Habían desactivado la primera bomba, pero todavía quedaba el asunto del mecanismo de desacoplamiento del tren y la bomba en las vías. Si ninguno de los dos se resolvía, no saldrían con vida. Llegaron a la parte trasera del tren, y Ava inmediatamente vio el daño. El mecanismo de desacoplamiento estaba funcionando mal, claramente saboteado por los secuestradores. El tren no se iba a detener a menos que ella lo arreglara. Ava se puso manos a la obra, trabajando lo más rápido que pudo para reparar el mecanismo. Titán se quedó a su lado, alerta y listo para defenderla si algo salía mal. Sabía que cada segundo contaba. La bomba en las vías se acercaba. Podía oír el pitido de la cuenta atrás en su oído, haciéndose más y más fuerte. Con un giro final de la llave, el mecanismo de desacoplamiento fue reparado. Los frenos fueron activados. El tren comenzó a reducir la velocidad. «Lo tengo», gritó Ava. Pero aún no habían terminado. La bomba en las vías seguía siendo una amenaza. Los agudos sentidos de Titán ya habían detectado la ubicación. Ava corrió hacia la parte delantera del tren, alcanzando las herramientas para desactivar la bomba. Ella y Titán trabajaron juntos, desactivando cuidadosamente la bomba justo a tiempo. La cuenta atrás se detuvo. El tren se detuvo por completo, a salvo del alcance de la bomba. Ava exhaló, la tensión se fue de sus hombros. La misión había terminado. Los secuestradores fueron capturados. Los pasajeros estaban a salvo. Y una vez más, ella y Titán habían completado lo imposible. «Misión cumplida», dijo Ava en su radio. «Los secuestradores están neutralizados. El tren está seguro». Los pasajeros estallaron en vítores. Ava y Titán salieron del tren, con la cabeza en alto. Habían salvado innumerables vidas, y una vez más, habían salido victoriosos. Mientras estaban allí, Ava miró a Titán y sonrió. «Lo hicimos, compañero. Y con eso, la misión terminó. Otro trabajo bien hecho».